En esa época, volar se había vuelto una competencia. Había otros investigadores que tenían más recursos o incluso subsidios. Los hermanos Wright no contaban con recursos ni con subsidios. Solamente tenían sus limitados ingresos de su taller de bicicletas. Sin embargo, ese pequeño taller fue su gran ventaja. Hace mucho tiempo, los hombres solamente podían observar a las aves e imaginarse volar. Wilbur y Orville Wright, mejor conocido como los hermanos Wright, son quienes han hecho una realidad para toda la humanidad el que podamos volar. Su historia es muy inspiradora y por eso quiero compartírtela. El padre de Will y Orv era obispo y viajaba por muchísimos lugares, y de cada lugar que visitaba compraba juguetes para regalárselos a sus hijos. Will y Orv eran unos chicos con una chispa increíble y les encantaba recibir los juguetes de su papá, desarmarlos para comprender cómo es que funcionaban las piezas que los integraban y después volverlos a armar, inclusive con mejoras. Digo, muchos de nosotros en nuestra infancia armamos y desarmamos juguetes, pero no hacíamos lo que Orv y Will, mejorarlos. Y podrás estar pensando que eran unos genios en su desarrollo académico, en su participación en la escuela. Sin embargo, se quedaron hasta la preparatoria y jamás fueron reconocidos, ni con un diploma. No les llamaba mucho la atención el mundo académico de ese entonces, pero sí estaban fascinados con las máquinas. Les interesaba todo lo que tuviera que ver con crear, con diseñar, con construir. En una ocasión, el padre de los hermanos Wright necesitaba imprimir unos folletos para su trabajo y Orv y Will deciden ayudarlo. Tenían días libres y sí, en cuestión de días, con recursos que otros hubieran considerado desechos, unos cuantos resortes y partes de una silla vieja que encontraron en el jardín, fabricaron una imprenta. Y los expertos lo consideraron una maravilla para su época, porque en ese entonces las imprentas podían producir impresiones de 500 páginas por minuto, y el invento de los hermanos Wright multiplicó por 2 la velocidad de impresión, es decir, podía imprimir hasta 1000 páginas por minuto. Esto que te acabo de contar sobre la imprenta fue cerca de 1868. Más adelante, en 1892, comienza lo que es la fiebre de las bicicletas, porque se diseña la bicicleta de seguridad y es la cual tiene las dos llantas, tanto la trasera como la delantera, del mismo tamaño. Los hermanos Wright no se quedaron fuera de esta fiebre, compran sus bicicletas, comienzan a hacerles mejoras, participan en carreras y bueno, se vuelven fanáticos del ciclismo. Los hermanos Wright modificaban las bicicletas que se compraban porque buscaban hacerlas más ligeras, de mejor control, más veloces, y terminaron transformando el jardín de su casa en un taller. Y los vecinos que veían que los hermanos Wright arreglaban sus bicicletas, pues les llevaban sus bicicletas para que también se las mejoraran y les daban retroalimentación. Los vecinos y clientes de los hermanos Wright llegaron a calificar las bicicletas de los hermanos como las mejores del mundo. Llegó un momento en el cual ellos se cansaron de las bicicletas comerciales y decidieron sacar su propia línea. Ellos tenían esa conexión con las máquinas y podían ofrecerle a sus clientes cosas que otros no. Cerca de 1900, Otto Lilienthal fallece. Él era el principal diseñador de planeadores y el experto en aeronáutica de la época. El fallecimiento de Otto despierta la curiosidad en Will. Otto falleció en una de sus pruebas con planeadores y al enterarse, Will le interesa muchísimo el tema y se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que habrá pasado que llevó a la muerte a Otto? Comenzó a estudiar todo el legado de Otto Lilienthal y despierta en él ese sueño de ver al hombre volar. Se acerca al Instituto Smithsoniano y pide todos los documentos y todas las investigaciones que había dejado Otto. Adicional, estudia varios inventos de Leonardo da Vinci y comienza también a observar más las aves. Él quería ver al hombre volar, estaba convencido de que lo iban a lograr. En esa época, volar se había vuelto una competencia. Había otros investigadores que tenían más recursos o incluso subsidios. Los hermanos Wright no contaban con recursos ni con subsidios. Solamente tenían sus limitados ingresos provenientes del taller, de su taller de bicicletas. Sin embargo, ese pequeño taller fue su gran ventaja. Mientras otros investigadores pensaban en términos de estabilidad, es decir, buscaban que la máquina voladora fuera siempre en línea recta, sin moverse, ellos pensaban más
en términos de inestabilidad, es decir, más parecido a las bicicletas. Una bicicleta se mantiene de pie mientras se mantenga en movimiento. Entonces, una bicicleta es inherentemente inestable, como lo es el aire. Y eso es lo que les dio muchísima ventaja a pesar de no contar con los recursos. Su competencia buscaba hacer pruebas en montañas o puntos altos, apostándole a la altura y a megapropulsores que pudieran levantar la máquina voladora. Como te decía hace unos segundos, los hermanos Wright quizá no podían darse el lujo de hacer estas pruebas y tenían que ser más inteligentes al tener menos recursos. Comenzaron a hacer sus pruebas con papalotes y planeadores a pequeña escala, y cuando uno de ellos tenía cierto éxito, lo probaban a gran escala y no en lugares altos, sino en lugares planos y solitarios. Escogieron las playas de California. Fueron cientos de intentos para volar en esas playas, y una vez el mismo Will llegó a pensar que el hombre sí volaría, pero a ellos no les tocaría verlo, y desistieron por un rato. Sin embargo, con la ayuda del mecánico que tenían contratado en su taller de bicicletas, entre los tres crearon un motor para darle un impulso extra al mejor planeador que ya habían construido. Y fue así como en 1903, tras años de desarrollo, tras persistir, tras estudiar, tras seguir un sueño, los hermanos Wright lograron sostener su planeador por 59 segundos, avanzando 250 metros. Gracias a los hermanos Wright, hoy podemos volar a donde queramos, la cantidad de tiempo que queramos. Y la clave está en que ellos no se enfocaron en los recursos, no se enfocaron en las limitaciones, no se enfocaron en la competencia, simplemente se enfocaron en que querían aprender a volar. No como otros que solamente querían el reconocimiento o el llevarse el premio, el ser galardonados como los primeros en crear la máquina voladora. Ellos les pasaba eso. Ellos en verdad querían aprender a volar.